Hola a todos los grandes fanáticos, seguidores y simpatizantes del deporte más bello del mundo, el fútbol. Les habla su amigo Fútbol Roy y en esta sección de videos hablaremos de jugadores de fútbol. Y el jugador del cual hablaremos en este video será Edson Arantes, de nacimiento Pelé. Edson Arantes, de nacimiento Pelé, nació en Brasil el 23 de octubre de 1940 en Três Corações, Minas Gerais, apodado El Rey. Es considerado por muchos exjugadores, por diversos organismos deportivos, por periodistas y la prensa en general, y en gran parte de los admiradores del fútbol, como el mejor jugador en la historia de este deporte. Hijo de Celeste y João Ramos do Nascimento, un futbolista conocido como Dondinho, que tuvo que retirarse mientras jugaba en el Fluminense debido a una lesión. El niño fue bautizado en la iglesia de la Sagrada Familia de Jesús, María y José, con el nombre de Edson Arantes do Nascimento. Empezó a jugar a los 7 años, en el 7 de septiembre. 3 años más tarde comenzó a hacerlo en el Radium. Su etapa juvenil se complementa con su paso por el Canto de Río, el Ameriquinha y en el Bauru Atlético. Si bien su padre era un delantero conocido en el mundo del fútbol, el muchacho trabajó como lustrabotas y se entrenó en la calle, en Bauru, en el estado de Sao Paulo, donde acababa de mudarse con su familia. Un antiguo jugador del equipo nacional, Waldemar de Brito, notó su talento y lo tomó bajo su protección. En esa época surgió su apodo, Pelé, debido a que jugaba sin zapatos a pie pelado. El 7 de septiembre de 1956, sin haber cumplido los 16 años y anotando un gol, ingresó en el Santos, club de Sao Paulo, y el único club por el que jugó en Brasil, ganando 2 Copas Libertadores, 2 Copas Intercontinental y una Recopa Sudamericana, una Recopa Intercontinental, 15 títulos de liga y 5 Copas de Brasil. Fue goleador paulista en 1957, 1958 obteniendo el récord de 58 goles, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1966 y 1973. Pelé nunca llegó a jugar en el fútbol europeo. Es el único futbolista sudamericano considerado entre los mejores de la historia sin haber salido de su país en prácticamente toda su carrera. A su llegada a Santos, participó por un tiempo en las categorías inferiores. Si bien pudo practicar con los titulares, pese a tener grandes actuaciones, se le exigió que debería mejorar su complexión física debido a que era muy flaco. Poco a poco, adquirió la forma para lograr debutar con el Santos. Sin embargo, después de caer en el torneo sub-16 de Sao Paulo, Pelé falló un penalti, decidió irse del club, pero falló en su escape y debió permanecer allí. Finalmente, y después de cambiar de opinión, debutó con el Santos ante el Corinthians de Santo André en un partido amistoso, anotando un gol. Este no fue tenido en cuenta en el conteo de goles debido a que no fue un partido oficial. Su debut oficial con el equipo santista fue ante el Cubatao, el 7 de septiembre de 1956. Sin haber cumplido los 16 años y anotando un gol, pronto Pelé logró sus primeras conquistas, logrando durante este periodo de tiempo el Torneo Paulista edición 1956, siendo goleador de su equipo, y el Torneo Río-Sao Paulo edición 1957. Pelé era muy conocido en el ambiente paulista, pero aún no lo era a nivel nacional. Esto cambió después de un torneo realizado en el Estadio Maracaná, cuando se organizó un torneo entre varios equipos brasileños y algunos europeos. En el partido del debut ante el OS Belenenses de Portugal, convirtió 3 goles. Jugó también ante el Dinamo de Yugoslavia y el Flamengo y el Sao Paulo, anotando un gol en cada partido. Con tal actuación, logró que Vicente Feola, el entrenador de Brasil, se fijara en él y lo convocara a la selección. Con menos de un año de haber debutado como profesional, su debut fue el 7 de julio de 1957 contra Argentina en el Maracaná por la Copa Julio Roca. Y aunque anotó, Brasil perdió 2-1. 3 días después, por el mismo torneo ante Argentina en el estadio Pacaembu, Brasil ganó 2-0, anotando Pelé uno de los goles. Así, Pelé no solo lograba reconocimiento nacional, sino que debutaba con la selección brasileña, anotando además sus 2 primeros goles con la verde amarela. Sin embargo, ese año no sería todo victorias para Pelé. En noviembre de 1957, el Santos caía 6-2 con el Sao Paulo con una actuación magistral de la estrella del Sao Paulo, Cicinho.
lo cual hizo que fueran estos los que se llevaran el torneo paulista de ese año. Para 1958 fue convocado a la selección de Brasil para enfrentar la Copa del Mundo que se celebraría en Suecia. Para Pelé esto no fue sencillo, primero porque lo habían convocado a él en detrimento de Luisinho, la gran estrella del Corinthians por esos años. Debido a esto, los fanáticos del Corinthians organizaron un partido contra los convocados para demostrarle a Feola el error de no llevar a Luisinho al Mundial. No estaba en buena condición física y la selección ganó este partido 3-1. Este partido llevó a un segundo problema para Pelé. Ari Clemente, defensa del Corinthians, se barrió y lo golpeó en la rodilla derecha, lesionándolo. Decidieron llevarlo así a Suecia, aunque estuvieron a punto de sacarlo de la convocatoria. Debió someterse a una terapia que consistía en aplicar toallas hirvientes sobre la rodilla maltratada. Sin embargo, no estuvo listo para el primer partido de Brasil en Uddevalla ante Austria. Ganaron los brasileños por un contundente 3-0 con goles de Mazzola y Babá. El segundo partido fue en Gotemburgo ante Inglaterra. Pelé no jugó y el partido terminó 0-0 gracias a la sensacional actuación del portero inglés Colin McDonald. Sería hasta el último partido en Gotemburgo ante la Unión Soviética de Lev Yashin y Simonian, en el cual debutaría Pelé. Ganó Brasil 2-0 con una dupleta de Babá y Pelé, jugando magistralmente junto con Garrincha y Didi. Brasil pasaba a los cuartos de final y enfrentaría a Gales, de John Charles, que no estaría por lesión. Pelé recibió un pase de Didi a espaldas de la portería, bajándola con el pecho a su pie derecho, para luego eludiendo al defensa y anotar en la portería de Jacques Kelly. Fue un gol de la victoria y el pase a semifinales ante Francia. Una Francia de Jones Fontaine, Raymond Kopa y Roger Piantoni. El partido terminó 5-2 a favor de la Canariña con una tripleta de Pelé. La final fue ante la Suecia de Gustafsson, Kalle Svensson y Gunnar Gren. Después del gol inicial de Ledon, Babá anotó un gol a pase de Garrincha. Pelé estrelló un balón en el palo y de nuevo anotó Babá, a pase de Garrincha, para terminar la primera fase 2-1. En el complemento, Pelé hace su famoso globo a Gustafsson y golpea la pelota sin dejarla caer para convertir el 3-1. Zagallo anota el 4-1 y Simonsson descuenta para Suecia. Al final, luego de superar a dos defensas en el aire, Pelé cabecea el balón y este describe una parábola lenta que finalmente entra en la red. Victoria canariña por 5-2 y el primer título de Brasil, siendo hasta ahora la única selección americana campeona en una Copa del Mundo en Europa. Un ícono para la historia. Pelé con 17 años, llorando en el hombro del portero Gilmar, ganando el primero de sus títulos mundialistas. Aunque Pelé volvía a ser el mismo jugador de siempre, había cosas que estaban cambiando respecto a sus rivales. Primero, ya no lo miraban como una novedad interesante, sino como un rival poderoso al que había que vencer. Y segundo, en el Mundial de Chile se popularizó un método que alcanzaría su apogeo en el Mundial de Inglaterra 1966, el fútbol fuerza. Este método consistía en marcar a un jugador con tácticas agresivas, y si cometían faltas, esto no importaba. Pelé no sufrió este problema en Chile, pero desde 1963 comenzaría a entender que una nueva concepción futbolística quería predominar sobre las demás. La primera vez que se enfrentó a esto fue en la segunda final consecutiva de la Copa Libertadores del Santos en 1963 ante Boca Juniors. El partido se disputó en el Estadio La Bombonera. Fue tan duro el marcaje de los argentinos que un jugador le rasgó la pantaloneta a Pelé, por lo cual debió cambiársela. No mucho después, Boca se puso adelante. Unos minutos después, Pelé habilitó a Coutinho, que empató, y luego Pelé anotó el gol de la victoria a pase de Coutinho. Así Santos se consagraba por segunda vez como campeón de América. Para la Copa Intercontinental se enfrentaron al AC Milan de Gianni Rivera, Giovanni Trapattoni y su compatriota Amarildo. El primer partido fue en San Siro, ganando el Milan por 4-2, con Pelé anotando los dos goles de su equipo y lesionándose por el marcaje de Trapattoni. En la vuelta en el Maracaná, ni Pelé ni Zito jugaron, pero el Santos ganó 4-2 y el desempate ganó el Santos por 1-0. Así el Santos también era por segunda vez campeón del mundo de clubes. Tiempo después debería enfrentar primero la Copa del Mundo de Inglaterra en 1966.
Esta vez, la logística para la preparación de Brasil fue desastrosa. Primero porque se convocaron aproximadamente unos 40 jugadores y más de la mitad del contingente no participaba en el Mundial. Segundo, las dos estrellas de Brasil, Garrincha y Amarildo, no estaban a nivel de hace 4 años. De hecho, Amarildo se lesionó en un amistoso preparatorio. Tercero, se dividió el contingente en 4 equipos, lo cual hizo que no hubiera unidad en el grupo. Cuarto, no se tenía un lugar fijo de entrenamiento, así que se viajó por todo Brasil, lo que hizo que la condición física de muchos no estuviera a la altura. Y quinto, el desacuerdo y soberbia de los delegados de la Confederación Brasileña, que pensaban que solo mostrarían la copa a los otros países para volver a ganarla. Así se viajaba a Inglaterra, con un equipo mal preparado, un desacuerdo total de los dirigentes y con la misma cantidad de jugadores que deberían ser la delegación brasileña. Así se llegaba a Goodison Park en Liverpool, el 12 de julio de 1966 para enfrentar a Bulgaria. Ganó Brasil 2-0 con goles de Garrincha y Pelé, de tiro libre, pero el defensa Ševec de Bulgaria castigó fuertemente a Pelé cometiendo toda clase de faltas que no fueron pitadas por el árbitro. Como medida de prudencia, los dirigentes decidieron que no jugara el segundo partido ante la Nueva Hungría, la cual tenía un grandioso Florian Albert. Brasil perdió 3-1. El siguiente partido ante los portugueses de Eusebio sería fatal para Pelé por 2 razones. Primero porque perdieron 3-1 y quedaron fuera del Mundial en primera ronda. Y segundo porque Moraes, en defensa de Portugal, le dejó fuera del partido con una violenta doble falta que el árbitro no pitó. Así Brasil regresaba a casa con las manos vacías. Después de los episodios de Inglaterra, Pelé renunció a la selección brasileña. Pese a esto, con el Santos se inició una nueva época en todo el sentido. Con Macei de entrenador y con miembros de la selección como Carlos Alberto y Clodovaldo, el Santos volvería a conquistar el planeta como lo había hecho unos años atrás. En 1966 ganaron un triangular que incluía al Santos, el Inter y el Benfica, torneo realizado en Estados Unidos. En mayo de 1967 se fueron de gira por el África subsahariana, para partir más tarde a Italia y Alemania. En 1969 regresó a África por una nueva gira en la cual estuvo esta vez en Congo y Nigeria. Sin embargo, ese año sería recordado por un acontecimiento mundial. El gol 1000 de Pelé. Para octubre de 1969 llevaba 989 goles anotados. En un partido ante la Portuguesa anotó 4 goles con lo que llevaba 993. Hizo 2 goles más ante el Coritiba y otro ante el Flamengo y marcó 2 goles más ante el Santa Cruz en Recife. Luego, en João Pessoa, anotó un gol más, ya llevaba 999 goles y luego de no anotar en Bahía, el circo mediático se trasladó a Río de Janeiro, al Maracaná, ante el Vasco da Gama. Luego de una falta del defensa del Vasco, Pelé fue elegido para cobrar el penal, haciendo su típica paradiña, vence al portero y anota su gol 1000. Este gol fue marcado el 19 de noviembre de 1969 a las 23:11 en su partido número 909, Vasco 1, Santos 2, ante 65.157 espectadores y fue premiado con la conquista de 3 nuevos torneos paulistas, ediciones 1967, 1968 y 1969, y una Copa de Plata edición 1968. En esa época, internacionalmente Pelé era archirreconocido por ser un gran astro del fútbol y pudo encontrarse con las celebridades deportivas, políticas, académicas y artísticas. Pelé no olvida aquel encuentro que tuvo con Robert F. Kennedy, quien asistió a un partido de fútbol jugado por ese célebre futbolista brasileño, hasta que el mismo Pelé lamentó mucho el asesinato de ese carismático senador norteamericano unos años después. En 1968 consideró regresar a la selección brasileña, pero fue efectivo hasta 1969, cuando el interés se centraba en el Mundial de México 1970. Aimoré Moreira fue destituido y en su lugar llegó João Saldanha, ex entrenador del Gran Botafogo de Garrincha, Amarildo, Gerson y Manga. Saldanha hizo su equipo con base en jugadores del Santos y el Botafogo. Debido a problemas con João Havelange, fue despedido del cargo. De este modo,
Mário Zagallo fue nombrado como su reemplazo. Zagallo convocó a algunos jugadores más como Tostão y Rivellino, con lo que Brasil se vio mejor complementado. Zagallo además se asistió de hombres como Claudio Coutinho y Carlos Alberto Parreira, después de clasificar en su grupo con todos los partidos ganados y como favorito a la reconquista del Mundial. En el grupo 3, Brasil enfrentaría a Checoslovaquia, los defensores del título, Inglaterra y Rumania. El 3 de junio en 1970 se enfrentaron en Guadalajara los brasileños ante Checoslovaquia, con un gol de volea de Pelé y 2 goles de Jairzinho, liquidaron el partido que terminó 4-1. El 7 de junio jugaron ante Inglaterra en Guadalajara. En la segunda parte, una jugada por la banda de Tostão permite que Jairzinho, a pase de Pelé, anote el 1-0. Brasil ganó 1-0. En el último partido ante Rumania en Guadalajara, Pelé anotó 2 goles, uno de tiro libre espectacular y Jairzinho anotó el tercero. Rumania, a base de coraje, logra descontar y al final el partido termina 3-2 a favor de Brasil. Para los cuartos de final, Brasil enfrentó a Perú. El partido termina 4-2 a favor de los brasileños. Para las semifinales, Pelé y su equipo enfrentaron a su némesis natural, Uruguay. La final en el Estadio Azteca les depararía a los italianos. Después de un centro de Rivellino, Pelé de cabeza anotó a los 15 minutos. A los 37 minutos, Roberto Bonicegna aprovechó un error de Clodoaldo y batió a Félix sin problema. Así termina la primera parte con un empate a un tanto. En la segunda parte, Brasil sale a todo o nada y Gerson aprovecha el máximo espacio disponible y bate al portero Enrico Albertozzi con un gol fuera del área. Unos minutos después, Gerson con mucho espacio envía el balón al área. Pelé cabeció y Jairzinho en el área anotó y se convirtió en el único jugador que ha anotado en todos los partidos de una Copa del Mundo. A 4 minutos del final, Clodoaldo hace una gran jugada en el medio, pasa a Rivellino y este a Jairzinho. Este pasa a Pelé, que presiente venir de atrás a Carlos Alberto. Sin verlo, Pelé envió la pelota y con un metrallazo Carlos Alberto vence a Albertozzi. Era el final. El estadio se viene encima. Los cazadores de recuerdos en instantes le quitan la camiseta a Pelé y por poco los pantalones. En la entrega de la Copa Jules Rimet, Carlos Alberto la levantó y Brasil es por tercera vez campeón mundial. Así Pelé se convirtió en el primer jugador en ganar 3 Copas Mundiales como jugador. Con este acontecimiento, el mundo del fútbol lo corona como el rey. Después de este mágico junio de 1970, Pelé regresó al Santos. Fatigado ya por jugar tantos partidos alrededor del mundo, comenzó a preparar el camino para despedirse del fútbol profesional. Comenzó con la selección el 18 de julio de 1971. Jugó su último partido con la camiseta verde oro ante Yugoslavia. El partido terminó empatado 2-2, pero fue conmovedor ver al público despedirse de su mejor jugador de manera tan afectuosa, agradeciéndole por los 14 años de alegrías para Brasil. A finales de 1972 expira el contrato de Pelé con el Santos, así que sabiendo el club que era posible que no volverían a sus años dorados en mucho tiempo, en 18 meses se embarcaron en una gira mundial que abarcó Sudamérica, el Caribe, Norteamérica, Europa, Asia y finalmente Australia. Sin embargo, el Santos se encontraba en plena decadencia. Para 1974, Joao Havelange intentó convencer a Pelé de volver a la selección con miras al Mundial de Alemania, ya que Mário Zagallo tenía dificultades para armar a la selección. Tostão se retiró por una lesión en la retina. Carlos Alberto y Gerson ya se habían retirado y Jairzinho y Rivellino no estaban en muy buena condición. Pelé rechazó la posibilidad ya que esto significaría volver al ámbito profesional y él estaba rozando el retiro. Sin su participación, Brasil llegó a semifinales siendo eliminada por la Holanda de Johan Cruyff. Finalmente, en octubre de 1974, Pelé se despidió del Santos y del fútbol profesional en Vila Belmiro. Pelé ya se había retirado del fútbol dispuesto a empezar una nueva vida. Sin embargo, tuvo graves problemas debido a una mala inversión económica y estaba en riesgo de quedar en bancarrota. El único método seguro para recuperarse era evidente: volver a ponerse los botines. Las ofertas estaban en la mesa. Juventus y Real Madrid ofrecían 15 millones de dólares. AC Milan y América de México también hicieron sus ofertas.
pero eso solía volver a su vida anterior y no estaba determinado a eso. Así que decidió considerar una oferta que llevaba ya 3 años, la oferta del Cosmos de Nueva York. Su presidente Clive Toye se comunicó con el rey para reiterar su propuesta. Esta vez, Pelé podría desplegar el fútbol que tenía en ese momento en sus votos. Tenía 35 años en ese momento, sin presiones, ya que en Estados Unidos el fútbol no era un deporte tan conocido. Después de 6 meses de negociaciones, en las cuales Pelé aceptó jugar a condición de que Julio Mazzei fuera nombrado preparador físico del Santos. Pelé firmó para el Cosmos en junio de 1975 y el 11 de ese mes se presentaría en el club, un sitio glamuroso frecuentado por las estrellas. Su técnico Gordon Bradley ya conocía a Pelé, ya que jugaron un partido unos años antes como rivales y el duelo se lo llevó Bradley, que marcó a Pelé. Su debut en la NASL fue el 18 de junio ante el Toronto Metros en la isla Randall. Ganó el Cosmos por 2-0 y además superado la asistencia promedio de 8.000 aficionados a 22.500, la cual excedía la capacidad del estadio. La temporada 1975 fue decepcionante, ya que ganaron 6 partidos y perdieron 7. Además de que Pelé se lesionó ante San José Earthquakes, era evidente que el Cosmos debía reforzarse mejor, así que encontraron el peruano Ramón Fili y Nelson Moraes, provenientes ambos del Santos. Para 1976 se unió al equipo el delantero de la Lazio, Giorgio Cindaglia. Gordon Bradley fue ascendido a un cargo administrativo y fue contratado Kim Purfey como nuevo director técnico. Purfey trajo a 5 jugadores que militaban en la liga inglesa, de los cuales 3 eran el Sheffield United. Sin embargo, Purfey era de una visión de juego muy defensiva y pese al poder ofensivo del equipo, de 8 partidos ganaron 4 y perdieron el resto. Bradley regresó a la dirección técnica y dejó al Cosmos en segundo lugar de la división norte de la NASL. En las finales se enfrentaron a los Washington Diplomats, ganando 2-0, anotando un gol Pelé. Perdieron en las finales ante el Tampa Bay Railways por 3-1, anotando Pelé el gol de su equipo. A finales de esta temporada recibió una bota con incrustaciones de oro en conmemoración de su gol 1250. En 1977 sería la última temporada de Pelé en el Cosmos. Eddie Firmani, técnico de los Tampa Bay Rowdies, asumía como entrenador del Cosmos, llegando con él Franz Beckenbauer y Carlos Alberto. Fue su mejor temporada, al ganar los últimos 8 encuentros como locales y quedar segundos tras The Fort Lauderdale Strikers. En las finales aplazaron a los Strikers 8-3 y en la gran final vencieron a los Seattle Sounders 2-1. La despedida del Cosmos lo llevó por Japón, Venezuela, Trinidad y Tobago, China e India. Así terminaba su carrera con el Cosmos, disputando 111 partidos y anotando 65 goles. El 1 de octubre de 1977, a los 36 años, Pelé se despidió definitivamente del fútbol, ante 75.000 espectadores en un encuentro entre el Santos y el Cosmos, jugando un tiempo para cada equipo, anotando para el Cosmos en la primera parte, pero no para el Santos, y el partido acabó con una victoria del Cosmos 2-1. Así llegó el final de la carrera de uno de los mejores no solo futbolistas, sino deportistas de la historia, Pelé. Así llegó a la inaudita cifra de 1.367 partidos jugados y 1.283 goles. Se convirtió en un mito deportivo y una de las máximas referencias del fútbol brasileño y mundial. Tras su retiro, fue actor de televisión y se lanzó como cantante. Fue nombrado Caballero de Honor del Imperio Británico, Ciudadano del Mundo por la ONU, Embajador de Educación, Ciencia, Cultura y Buenos Deseos de la UNESCO, Embajador por la Ecología y el Medio Ambiente por la ONU en 1992, Ministro Extraordinario de Deportes por el Gobierno de Brasil 1994 a 1998 y Embajador del Deporte en el Foro Económico Mundial de Davos en 2006. En 2004 le fue encargado por la FIFA la elaboración de la lista de los 125 mejores futbolistas vivos, en el marco de la celebración del centenario de esta institución. Además, fue uno de los futbolistas que participaron en la película Evasion o Victory de 1981. Junto con sus amigos,
Bobby Moore y otros grandes futbolistas de la época como Paul Van Hutchinson, Osvaldo Ardiles, Kamsi Dana y en compañía de actores como Michael Caine, Max von Sydow y Sylvester Stallone, en la película también fue el encargado de diseñar la coreografía de juego del partido. A pesar de nunca haber ganado el FIFA Balón de Oro en su carrera futbolística, el premio en esa época no existía, pero el 13 de enero de 2014, en la gala de premiación del FIFA Balón de Oro, la FIFA le concedió el FIFA Balón de Oro honorífico por toda su trayectoria. Los equipos donde jugó fueron muy pocos, entre ellos el Club Santos Futebol Clube de Brasil, que juega en las temporadas 1956 hasta 1974, el Cosmos de Nueva York de Estados Unidos, que juega en la temporada 1975 a 1977, y en la Selección Brasil desde 1957 hasta 1971. Sus títulos en el club, en la selección y de forma personal fueron la Copa Mundial de Fútbol de 1958 realizada en Suecia, en la cual queda campeón con su selección, la Copa Mundial de Fútbol de 1962 en Chile, la cual queda campeón con su selección, la Copa Mundial de Fútbol de 1966 en Inglaterra, la cual solo llegan a la primera fase con su selección, la Copa Mundial de Fútbol de 1970 realizada en México, en la cual queda campeón con su selección. También queda campeón con su respectivo club en el Campeonato Paulista en las temporadas 1958, 1960, 1961, 1962, 1964, 1965, 1967, 1968, 1969 y 1973. Queda campeón en el torneo Río Sao Paulo en las temporadas 1959, 1963, 1964, 1965 y 1966. Queda campeón en el TACA Brasil en las temporadas 1961, 1962, 1963, 1964 y 1965. Obtiene la Copa de Plata en el año 1968 y obtiene el torneo de la NASL con el Cosmos de Nueva York en 1977. También obtiene la Copa Libertadores para Brasil en el año 1962 y en el año 1963. También obtiene la Copa Intercontinental para el Santos en el año 1962 y 1963. Una Recopa Sudamericana en el año 1969 y una Recopa Intercontinental en el año 1969. En sus títulos personales queda goleador del Campeonato Paulista en los años 1957, 1958, 1959, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965, 1969 y 1973. Obtiene el Balón de Plata por la FIFA en el año 1958. Goleador de la Copa América en el año 1959. Mejor jugador de la Copa América en 1959. Goleador de la Copa de Brasil en 1961, 1963 y 1964. Galardonado con la Legión de Honor en 1963. Goleador de la Copa Libertadores en 1965. Galardonado con la Espada de Honor de Fútbol por el Anuario de Fútbol de Inglaterra en 1966. Balón de Plata otorgado por la revista Placard en 1970. Personalidad Deportiva del Año por la BBC en 1970 y 2005. Futbolista Sudamericano del Año en 1973. Incluido en el equipo de las estrellas por la NASL en 1975, 1976 y 1977. Galardonado con el Diploma de Mérito Ciudadano al Mundo por la UNICEF en 1977. Galardonado por la Cruz del Mérito Deportivo otorgado por el Gobierno de Brasil en 1977. Galardonado con el Premio Internacional de la Paz en 1978. Deportista del Siglo por la revista L'Équipe en 1980. Incluido en el equipo de todos los tiempos del Santos por la revista Placard en 1982 y 1994. Galardonado con la FIFA como tributo a sus 80 años como institución deportiva en 1984. Galardonado con la Orden del Mérito Deportivo de América del Sur
por la Conmebol en 1984. Miembro del Salón de la Fama del Fútbol en 1993. Máximo exponente de la Copa del Mundo de los Héroes 100 por France Football en 1994. Elegido ministro de Deporte de Brasil en 1994. Incluido en el equipo histórico de la Copa del Mundo FIFA en 1994. Incluido en el equipo brasileño de todos los tiempos por la revista Folha de São Paulo en 1994. Elegido con uno de los 50 mejores históricos por la revista Planet Foot en 1996. Incluido en la selección del siglo de la FIFA en 1998. Incluido en el equipo siglo XX sudamericano por la sociedad Mastercard en 1998. Condecorado como el jugador que transformó el fútbol por la revista Sports Illustrated en 1999. Elegido como uno de los deportistas del siglo XX por la revista Times en 1999. Jugador mundial del siglo por la IFFHS en 1999. Futbolista del siglo por la UNICEF en 1999. Jugador sudamericano del siglo por la IFFHS en 1999. Jugador del siglo por la FIFA en 2000. Incluido en el Dream Team de la historia de los mundiales por la FIFA en 2002. Y elegido mejor jugador brasileño del siglo por la IFFHS en 2006. Sus récords son dignos de todo un prodigio. 760 goles en 831 partidos oficiales, el total más alto de la historia, solo comparable con Gerd Müller con 650, Ferenc Puskás con 680 y Romario con 665. Incluyendo los goles anotados en amistosos y otros, llegó a los 1282 goles en 1366 partidos, jugados de su primer contrato profesional. Además es el goleador histórico de la selección brasileña con 95 goles y así tenemos: partidos jugados 1366, goles marcados 1282, promedio goleador 0.93, récord de goles marcados en un partido con un club 8 goles el 21 de noviembre de 1964 en el partido Santos 11 Botafogo 0 de Ribeirão Preto. Partidos internacionales con la selección brasileña 107, 92 oficiales. Mayor goleador de la historia de la selección brasileña, 95 goles, 77 oficiales. Mayor goleador de la historia en partidos de liga, 541 goles. Mayor goleador de la historia de la Copa Intercontinental con 7 goles. Mayor goleador de la historia en la final de la Copa del Mundo junto con Geoff Hudson y Zinedine Zidane con 3 goles. Goleador más joven del Campeonato Paulista en 1957. Santos tenía 17 años durante la competición. Campeón mundial más joven en 1958 con 17 años. Bicampeón mundial más joven en 1962 con 21 años. Mayor goleador en la temporada en 1959 con 127 goles. Mayor goleador del fútbol profesional mundial con 760 goles. Mayor transacción del fútbol hasta finales de los años 1970-1975 para el Cosmos con un valor de 7 millones de dólares. Bola de oro especial de la revista Placar en 1987. Placa de bronce fijada en el Estadio Maracaná en 1968 en virtud de un lindo gol marcado contra Fluminense el día 12 de junio de 1968 da origen al término gol de placa. Único jugador en la historia en ganar 3 campeonatos del mundo de la Copa FIFA. La victoria en el Mundial fue su trampolín hacia la fama. Por esto y porque su rival en el Santos, Emanuel del Belcho, partió al AC Milán. Pelé se consolidaba en el titular del Santos. En 1958 fue una temporada sensacional para el Rey, en estadística. En 38 partidos jugados anotó 58 goles, lo que ayudó a que el Santos ganara el Torneo Paulista edición 1958. En 1959 perdieron ese torneo a manos del Palmeiras, aunque ganaron el torneo Río São Paulo edición 1959, para posteriormente ganar 3 veces seguidas el torneo paulista, ediciones 1960, 1961 y 1962, siendo además máximo goleador en estos campeonatos. El Santos de Pelé comenzaba a cimentar su fama. Contaba junto con Pelé con jugadores como Pepe, Pagao, Coutinho, Dorsal, Zito,
Mauro, Gilmar, entre otros. Al cumplir los 18 años, Pelé tuvo que prestar su servicio militar como recluta en el 6º Grupo de Artillería Motorizada de Santos. Durante esta época, Pelé jugó para el equipo de su cuartel y también para el Ejército de Brasil. Para su cuartel, ganó 2 torneos, el de los cuales de Santos y el de los cuarteles de Sao Paulo. Para el Ejército participó en Campeonato Militar Sudamericano de 1959 en la final ante el Ejército Argentino. En este partido recibió la primera expulsión de su carrera al agredir a un contrincante. Debido a esto, en 1959 fue un año agitado futbolísticamente para Pelé. Disputó 103 partidos para 5 equipos diferentes: Santos, Brasil, el equipo del cuartel, el equipo del ejército y un equipo de figuras de Sao Paulo. Jugó 9 veces, 2 encuentros menos de 24 horas y en una oportunidad jugó 3 partidos en menos de 48 horas. Esto traería problemas para Pelé más adelante. Con el Santos se fue de gira en 1959, disputando 22 partidos en casi 14 países en menos de 6 semanas, con un saldo de 13 victorias, 5 empates y 4 derrotas. Para 1961 sufrió una lesión seria en una gira realizada en México en un partido disputado ante el Necaxa. Sufrió un golpe por un defensa argentino, Pedro del Hacha, en el rostro y en el hombro. Sintió problemas en la vista y cuando intentó levantarse volvió a caer desmayado. Después de 8 radiografías se determinó que no tenía nada roto ni dañado, pero debió guardar reposo debido al exceso de partidos disputados. Tuvo todavía problemas, por lo cual canceló momentáneamente su presencia en una gira por Suiza. Sin embargo, llegó a Brasilia y en un partido sensacional que ganó el Santos por 8-2, Pelé firmó 5 tantos y Coutinho 3, fue llevado en andas por el público que veía que su lesión ya estaba superada. En septiembre de 1961, en 3 semanas anotó 23 goles y en 6 partidos con un promedio de 3.8 por partido en ese periodo. En 1962, Pelé jugó en Chile con 21 años, su segunda Copa del Mundo. Brasil, que era el vigente campeón, llegaba como favorito. Contaba con 2 nuevos jugadores, Mauro y Sosimo, y un Aimore Moreira como nuevo director técnico. Por el exceso de partidos jugados a Pelé se le diagnosticó un esguince inguinal, lo cual hizo que sintiera punzadas en el músculo abductor. Brasil estaba situado en el grupo 3 en Viña del Mar, con España, Checoslovaquia y México. El primer partido fue contra México, que jugó sobre todo durante la primera parte, que terminó 0-0, con bravura y con gran actuación de Antonio La Tota Carvajal. Para la segunda parte, y variando su clásico 4-2-4 por un novedoso para la época 4-3-3, Brasil ganó 2-0 con goles de Zagallo y Pelé, en gran jugada individual. En el segundo partido ante Checoslovaquia, su ingle no daba más y así que Pelé cayera fulminado por el dolor. Como no había sustituciones, los checos jugaron limpio a Pelé para evitarle un agravamiento de su lesión. El Rey no jugó ni un partido más en ese mundial. El siguiente partido de Brasil fue ante España, con victoria de la selección canariña por 2-1. En los cuartos de final enfrentaron a Inglaterra, con un Garrincha en su mejor momento. Ganó Brasil por 3-1. Antes el partido contra Chile, se dijo que Pelé probablemente, en caso de que Brasil venciera a Chile en semifinales, podría disputar la final. Brasil ganó, pero cuando Pelé ingresó al entrenamiento con sus compañeros, de nuevo comenzó a sufrir dolores en la ingle y no pudo disfrutar la final ante Checoslovaquia. El partido terminó 3-1 con victoria brasileña. Si bien Pelé no disputó mucho de este mundial, entre Garrincha y Amarildo hicieron que no se extrañara demasiado al Rey. Pelé fue un gran delantero muy recordado, el cual se enfrentó durante varios de sus partidos contra grandes jugadores de la época, como lo fueron Lev Yashin, la Araña Negra, Caleb Svensson, Gianni Rivera, Giovanni Trapattoni, Eusebio, Gordon Banks, Geoff Hurst, Héctor Chumpitas, Roberto Bonisegna y Enrico Albertosi. Pelé, siendo un gran delantero, contó con la colaboración durante varios de sus partidos con grandes jugadores de la época, como lo fueron Mario Zagallo, Garrincha, Amarildo, Didi, Babá, Nilton Santos, Yalma Santos, Rivelino y Tostao. Bueno, amigos, fanáticos, seguidores y simpatizantes del fútbol, esto es todo por esta jornada. Pero antes de dar el pitazo final,
quisiera decirles que no se olviden de suscribirse a mi canal y le den like en mis redes sociales, para así mantenernos en mayor contacto. Se despide su amigo y fan del fútbol, Fútbol Roy.